En 2015, Uruguay alcanzó la menor mortalidad infantil de su historia. El año pasado, hubo una tasa de 7,4 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en 2004, la tasa de mortalidad era de 12,7 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Las autoridades de salud pública señalaron que el indicador de mortalidad infantil en el mundo es muy importante, porque hace referencia al control del embarazo, a la calidad de las prestaciones en el sector de salud y también es un indicador de referencia en cuanto a la calidad de las políticas públicas, en particular en cuanto a la eficacia en materia de disminución de pobreza, indigencia y mejor calidad de la población. El departamento de Rivera fue el que tuvo la mejor cifra y se ubicó en el 6,8 por cada 1000 nacidos vivos. Y ya le estamos dando la bienvenida a la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, un gusto recibirla. Hace algunas semanas atrás conocíamos que Uruguay logra un récord considerado histórico, como es el bajar la mortalidad infantil. Y bueno, ¿qué significa esta baja? ¿Qué impacto tiene en la población? Bueno, como tú decías, este es un récord histórico que está teniendo el Uruguay, que recoge una historia. Si nosotros vemos 50 años atrás, la mortalidad infantil en el Uruguay era del 50 por 1000. La última cifra, que es la que llevó a que el presidente de la República, el ministro Basso, en el Consejo de Ministros, en Rivera, ahí cuando teníamos los datos bien sistematizados de los niños que fallecieron menores de un año en el año 2015, hoy es del 7,4. Eso significa, si tomamos la evolución, nosotros tenemos una gráfica que ustedes como medios la han difundido y en el informe previo también, ha descendido notoriamente en estos años. Si tomamos, por ejemplo, en el 2004, la tasa de mortalidad infantil era del 13,7, eso equivalía en el año 2004 que fallecieron 659 niños menores de un año. Hoy, en el año 2015, la tasa del 7,4 significa que fallecieron 363 niños. O sea, si tomamos la evolución de estos 11 años, fueron 296 niños menos que fallecieron en este tiempo, pero quiero recoger que en esto hay una historia que tiene el Uruguay de los últimos años. Nosotros tenemos una gráfica que ejemplificamos en el Ministerio de Salud Pública que muestra desde el año 92 hasta ahora el descenso en los dos componentes de la mortalidad infantil. Y significa mucho, Ana María, porque significa el indicador de mortalidad infantil, los indicadores en general de salud de la infancia en un país es un indicador que demuestra el estado de bienestar, de equidad, de igualdad. Claro. Es un indicador duro, por eso nosotros hoy estamos muy desafiantes en seguir manteniendo este descenso, porque en el Uruguay ¿Qué es lo que hay que hacer para lograrlo? Usted decía, bueno, es algo que se viene desde el año 92, lo cual es muy positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo le preguntaba qué significa, pero también qué es lo que hay que hacer para lograrlo, porque en definitiva lo que se hace también va a lograr mantenerlo. Bueno, y hasta mejorarlo, ¿no? Eso yo les puedo decir qué es lo que estamos haciendo, porque yo me integré al equipo de gobierno en el año 2005, soy pediatra de profesión y he formado parte de todos los equipos que estamos trabajando y consolidando este descenso en la mortalidad infantil. Y el desafío más grande que tenemos como país, el Uruguay tiene históricamente, ha tenido en su desarrollo, en su matriz de protección social, un claro sesgo pro adulto de la inversión de sus políticas sociales. Lo que ha significado, también podemos decir, desde fines de la década del 90, ha habido un aumento del gasto público social, redireccionando lo que significa la inversión en el Uruguay, en salud, en educación, en el resto, en las transferencias monetarias, en otro tipo de políticas, poniendo gran incidencia en los hogares donde hay niños pequeños y donde hay jóvenes o adolescentes menores de 18 años. Porque cuando uno analiza el indicador de la mortalidad infantil, que hoy sí estamos contentos, viene en descenso, porque una sociedad que garantiza oportunidades, equidad desde el inicio a los niños, es una sociedad que está invirtiendo en las personas, garantizando desarrollo humano, y eso nos tiene que poner muy contentos. Pero en el Uruguay, cuando está llegando este descenso de menos de un dígito, es muy importante seguir profundizando acciones, porque la fragilidad, por eso a veces cuando nosotros decimos hay que analizar la tendencia, porque puede haber variabilidad de un año a otro. En el Uruguay nacen muy pocos niños, hay departamentos donde cuando la tasa es cada 1000 nacidos vivos, entonces hay departamentos que nacen menos
de 1000 niños y hay que ser muy cuidadoso de siempre analizar por lo menos en este descenso un conglomerado de 2-3 años. Pero lo que estamos haciendo, y eso quiero decir de una forma muy clara, el Ministerio de Salud Pública hace años y el país tiene unas estadísticas vitales que dan mucha fiabilidad. El Uruguay desde el año 2007 estamos trabajando en lo que es la implementación del certificado de nacido vivo electrónico. El Uruguay tiene una trayectoria en el sistema informático perinatal que nos permite hoy tomar decisiones con mucha evidencia, ver las mujeres la calidad de los controles en el embarazo, qué pasa con ese niño en el momento del nacimiento. Y lo que sí estamos haciendo nosotros como Ministerio de Salud Pública es poniendo mucho eje nosotros cuando en lo que son las políticas de primera infancia, donde el componente de mortalidad infantil nos desvela, pero hoy el desafío más grande que tiene el Uruguay es mejorar los indicadores de desarrollo infantil. No solo que menos niños fallezcan, sobre todo el componente de evitabilidad que tiene el componente de mortalidad infantil, sino garantizar la calidad. Claro. Hay un autor que hace muchos años escribió calidad de los que sobreviven y ese es el desafío más grande que tiene el Uruguay hoy. Después está la otra estadística que no es positiva, como es la del embarazo adolescente. Uruguay está dentro de lo que le ocurre a todo el continente latinoamericano, lamentablemente, donde las cifras no son favorables. Sí, ese es otro de los problemas. Nosotros estamos trabajando... Quizás mucha gente se pregunte ¿por qué? ¿Por qué no es favorable el embarazo en la adolescencia? Bueno, no lo quiero dar por obvio. No, eso es una pregunta justamente más que interesante y nos debe inquietar muchísimo en esta reflexión. Una adolescente, una niña menor de 19 años y también el embarazo en esta etapa, nosotros que lo tenemos como uno de los 15 problemas estructurales que hoy tiene la salud en nuestro país. Nosotros estamos trabajando en lo que es la confección, hicimos lo que se llama los Objetivos Sanitarios Nacionales, con compromisos de metas, indicadores, de resultado para lo que queda de este quinquenio hacia el 2020. Uno de los problemas identificados, como tenemos los de primera infancia, uno es el de embarazo en la etapa adolescencia de forma no intencionada. O sea, un adolescente que quede embarazada, primero, realmente cuando no está conformada su madurez física, emocional, eso le va a limitar en la mayoría, porque el indicador de embarazo adolescente, cuando nosotros lo tomamos, el embarazo en nuestro país, que está estancado, como tú decías, del año 96, en el 16% hasta hoy. Eso no se traduce, reducir. ¿no? Por eso nosotros es uno de los objetivos sanitarios y prioridades absolutas de problemas estructurales que tiene el Uruguay. Eso equivale que hoy en nuestro país, de los 48.000 nacimientos, 8.000 se producen en niñas, adolescentes, menores de 19 años. Y cuando uno desagrega este indicador, vemos que nosotros lo dividimos en dos. En el embarazo en las niñas menores de 14 años, que ahí nosotros sabemos y hay informes que nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud, de la sociedad civil, ahí siempre está vinculado a una historia de abuso y de maltrato y las implicancias que tienen esas niñas una maternidad que siempre, la mayoría de las veces, es de una forma forzosa. Y analizamos la maternidad en las adolescentes entre 15 y 19 años, que ahí es donde se produce la mayoría. Pero la globalidad de ese tema, nosotros lo tenemos como uno de los objetivos que hay que resolverlo desde salud, pero es una de las prioridades que está atravesado por todas las determinantes sociales en el Gabinete de Políticas Sociales. Este es un tema que estamos trabajando con el sector educativo, porque no nos olvidemos cuando uno hace el análisis. Dejan los estudios. Lo primero, estas niñas, la primera y las adolescentes dejaron de estar insertos en el ámbito educativo y a los meses y a los años van viendo que su única oportunidad de desarrollo personal es a través de la maternidad, cuando eso los va a limitar como mujeres, como personas, su inserción productiva, su desarrollo, y vamos reproduciendo un modelo que en el Uruguay es una de las desigualdades, es un indicador que traduce desigualdades que tiene nuestra sociedad estructurales y graves. Tengo entendido que ahora nomás, en la próxima semana, se va a estar presentando un estudio
realizado en todo el continente, que se va a presentar en Buenos Aires. Es decir, no va a haber cifras solo del Uruguay. El Ministerio de Salud Pública lleva las cifras de nuestro país. Sí, ahí llevamos las cifras de nuestro país, vamos acompañadas también por el equipo técnico y la representación del UNFA en nuestro país, porque como yo... Naciones Unidas. El equipo de las Naciones Unidas, porque sí tenemos claro de que esto es de los problemas más estructurales que el Uruguay tiene que ir resolviendo. Ahí vamos a mostrar los datos de los últimos años, esto que hemos hablado, y nosotros las líneas de acción y de intervención que tenemos claro que paulatinamente en los próximos años debemos ir profundizando para ir revirtiendo este indicador que es el Uruguay tiene 3 inequidades muy grandes. Es la intergeneracional, porque cuando uno analiza lo que hoy hablamos, mortalidad infantil, tiene que ver mucho con el indicador de pobreza infantil. Cuando uno analiza el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país, que tiene una fiabilidad muy grande, y uno ve ese descenso de la pobreza infantil que en el Uruguay tiene en los últimos años, pero hoy no nos olvidemos que la pobreza es 10 veces más en los hogares donde hay niñas y niñas menores de 13 años que en los hogares donde hay adultos mayores, sin entender que detrás de todos estos indicadores hay mucha fragilidad, porque también los adultos mayores tienen hogares con adultos con mucha vulnerabilidad. Pero cuando uno analiza y diseña políticas públicas, no nos tenemos que olvidar un problema estructural que el Uruguay viene descendiendo paulatinamente. Ya lo hablaba Juan Pablo Terra. En la década de los 60, él fue el primero que instaló el término infantilización de la pobreza. Es así. Yo era estudiante de la Facultad de Medicina en los años 80 y pico y ya lo iba a escuchar a él y a todo un equipo que él lideraba desde el punto de vista interdisciplinario y ya nos advertía en el año 87, 88 los problemas estructurales que el Uruguay iba a tener en cohesión social y en indicadores de no trayectoria educativa y de calidad en el ámbito de educación, por el Uruguay no diseñar su matriz de protección social poniendo claro énfasis en ese indicador de la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños y jóvenes. Y si bien venimos haciendo un descenso sostenido, el Uruguay debe estar muy atento en momentos donde el empleo, donde no está garantizado quizás el crecimiento económico como venimos sosteniendo en estos últimos años, estar muy atento en el diseño de la matriz de protección social en este indicador, que es un indicador que condiciona la trayectoria educativa, las potenciales de desarrollo humano, la reproducción intergeneracional de la pobreza. Usted iba a hablar de 3 indicadores y yo la interrumpí. Y uno de ellos, por supuesto, es este, ¿verdad? Embarazo adolescente. El otro es la inequidad territorial, porque la inequidad territorial, cuando uno desagrega estos indicadores que hoy son indiscutibles, los avances que el Uruguay tiene en indicadores globales en el contexto de América Latina. En el de mortalidad infantil somos el tercer lugar en América Latina, en mortalidad materna lideramos este indicador, o sea, tenemos otros indicadores en el informe que ahora se presentó del Banco Mundial y de la CEPAL, desde el punto de vista, nosotros tenemos indicadores que realmente el Uruguay lo pone a liderar, pero detrás de todos esos indicadores hay grandes inequidades. Cuando nosotros analizamos el de mortalidad infantil y lo separamos en Montevideo, lo cruzamos con los municipios vinculado al indicador de pobreza infantil, vemos que en el municipio A, en el D, en el F, en el G, donde más indicadores de pobreza infantil hay, más indicadores hay altos de embarazo adolescente, de mortalidad infantil. Por eso la inequidad territorial es otro. Y el otro inequidad gravísima que tiene el Uruguay es la inequidad de género. Si nosotros no vemos estas 3 inequidades y las abordamos en nuestro diseño de protección social que tiene, y por eso estamos trabajando en todo el ámbito del gobierno, con sociedad civil, viendo cada una de las acciones, a corto, a mediano y a largo plazo. Los países nórdicos que tienen una matriz de bienestar muy sólida, bueno, cuando salieron de la Segunda Guerra Mundial, fueron poniendo énfasis en eso, en que esto tenía que ser políticas de Estado a mediano y largo plazo, con acuerdos interpartidarios para la continuidad de ese diseño, porque sería muy simplista y muy soberbio de nuestra parte saber que estas cosas se pueden resolver muy a corto plazo. Claro, sobre todo porque yo me imagino que mucha gente que está mirando dice, uy, le quieren sacar la plata a los viejos para dársela a otro colectivo. Puede parecer un pensamiento egoísta, pero en realidad, claro, mucha gente dice, bueno, pero los viejos están en una situación de vulnerabilidad porque además son viejos y uno comprende esa situación,
pero verdaderamente cuando uno desagrega los números se da cuenta que, para empezar, que detrás de los números hay personas, que los números son gente, ¿no? Y que cuando uno dice, bueno, ¿cuánto dinero se destina a los adultos mayores? ¿Cuánto dinero se destina a los niños? Y sí, se destina prácticamente el triple a los adultos mayores que a los niños. Y eso está muy bien, ese énfasis, porque también contraponer lo que sea... Viejos contra niños sería terrible. No, es porque son los dos extremos que requiere de una solidaridad. Cuando nosotros trabajamos las políticas de infancia, estamos haciendo en prácticas de crianza en los hogares, en determinadas estrategias y cómo incorporar la experiencia acumulada que tiene la generación más adulta, los abuelos, esa experiencia en los hogares, eso es intransferible. Pero cuando uno diseña políticas públicas, cuando uno asigna recursos, tiene que evaluar cuánto impacta la asignación de recursos en el desarrollo y sobre todo en un país que vamos a tener problemas porque es un país que tiene ya su segunda transición demográfica, cuando tenemos un envejecimiento que nos tiene que poner contentos porque eso habla que al disminuir la mortalidad, nuestras personas en el Uruguay tienen posibilidades de tener una sobrevida mucho más larga, pero también nos desafía a los costos que eso tiene en salud, que tiene la protección social, pero nos desafía sobre todo, y por eso yo le digo a los finlandeses que han sido pioneros en esto, ellos analizaron, tenemos pocas personas porque tienen más o menos una población de habitantes como la nuestra, nacen pocos niños, pero garanticemos que esas personas, y eso está muy demostrado, primero con un enfoque de derechos que tienen que tener los niños, segundo, desde el punto de vista económico, está demostrado que por cada dólar que se invierte en la primera etapa de la vida, ese individuo, al alcanzar la mayoría de edad, tiene más posibilidades de terminar una trayectoria educativa más consolidada. Ahora, uno se pregunta, en un continente como América Latina, porque a ver, estas tres desigualdades que tiene el Uruguay, tres inequidades, están en el contexto del continente más desigual. Totalmente. Porque, a ver, cuando nosotros hablamos de los países nórdicos y pensamos lo que es el Producto Bruto Interno per cápita de cada finlandés y lo que es de cada uruguayo, y ahí está también un gran problema, y más en este contexto de hoy, de esta región, con Uruguay que crece un 1% y todavía mucho menos de lo que había crecido, de lo que venía creciendo, y todavía teniendo que señalar, pero miren que nosotros podrá ser consuelo para muchos y para otros no, pero muchos dirán, bueno, y nosotros por lo menos crecimos, mirá lo que le está pasando a Argentina, mirá lo que le está pasando a Brasil. Entonces, pero ¿cómo hacer, cómo resolver esas inequidades sin bajarle los recursos a los viejos, pero haciendo crecer para los niños, ¿no? Porque también esto pasa no solo por plata, pero pasa por plata. Obviamente. Nosotros, esto tiene que ver con la asignación de recursos, y cuando uno analiza las gráficas que tiene desarrollado el país, la Dirección de Evaluación y Monitoreo, el INE, el Ministerio de Economía y Finanzas, todo uno ve el gasto público social, que está sobre todo, aumentó más del 130% en los hogares donde hay niños y jóvenes en estos últimos años, sobre todo con lo que impactó la reforma del sistema de salud, la asignación de mayor presupuesto a la educación, a la incorporación de colectivos con otras características a las asignaciones familiares, tanto las provenientes del plan de equidad o como la tradicional. Todo eso ha tenido un impacto de aumento del gasto público social, por eso también los recursos tienen mucho que ver, pero hay una cosa que es conceptual, es el diseño de las políticas sociales. Nosotros tenemos una tablita que comparamos a Uruguay, pero Uruguay no se desprende y tiene fortalezas muy grandes con respecto a otros países de América Latina, pero cuando uno ve indicadores de desarrollo humano, cuando uno compara el PBI per cápita, Uruguay, en algunos indicadores, sobre todo de salud infantil, no el de mortalidad, nos comparamos a veces con Chile, con Costa Rica, y también a veces con Cuba, con las particularidades que puede tener también Cuba y muchos avances en salud infantil. Uruguay tiene indicadores que hoy podríamos estar mucho mejor en cuanto al estado de salud y de bienestar de los niños. Si nosotros tomamos el retraso en el crecimiento, hoy nosotros estamos muy por arriba de lo que Chile tiene como indicador. Si nosotros tomamos el de anemia infantil en indicadores de salud, tenemos también muy alto. O sea, hay unos indicadores que no solamente tienen que ver con la inversión de los recursos, sino cómo se diseñan en esa asignación de recursos, las políticas, cómo invertir eso. Por eso en esta etapa estamos muy haciendo un análisis nosotros en lo que nos compete de salud,
en lo que son los objetivos sanitarios, en hacer un análisis bien cualitativo y cuantitativo, en tener sistemas de información y líneas de base, a qué nos comprometemos y qué líneas de acción para ir mejorando esos indicadores. Bueno, lo mismo hay que hacer cuando uno asigna recursos en su matriz de protección social, tiene que ver dónde pone la mayoría de los recursos y después hacer un cumplimiento y una revisión de la gestión, de la evaluación de resultados. No hay que tener miedo a hacer rendición de resultados a la ciudadanía. O sea, yo creo que cuando uno trabaja en el ámbito público tiene que tener bien claro que nuestro objetivo son los ciudadanos, los habitantes, y a la rendición de cuentas de lo que uno viene haciendo desde el lugar donde uno tiene responsabilidad. Y en el tema y en el diseño de lo que el Uruguay viene invirtiendo en niños y adolescentes, no en vano ahora, cuando uno analizaba en educación particularmente, el Uruguay está haciendo un esfuerzo muy grande, ya tenía universalizada la educación de 5 años, estamos en la etapa de universalización de 4, incorporando niños a partir de 3. El Sistema Nacional de Cuidados es una apuesta muy importante que garantice centros de educación inicial y primera infancia en la etapa de 0 a 3, porque hoy ese diseño, cuando hablamos de la importancia, las licencias parentales, hoy para una mujer, nosotras tenemos hijos, y sabemos, y muchos de los que están acá también del otro lado, saben lo difícil que es compatibilizar para una mujer trabajadora la crianza en el Uruguay, con su desarrollo profesional y laboral. El Uruguay tiene un desafío muy grande, que es la intencionalidad de la maternidad y la paternidad. Tenemos una insatisfacción en hogares con muchas necesidades básicas insatisfechas, de un aumento muy grande de la maternidad y la paternidad, y en las clases medias y otros sectores más altos, en los quintiles más altos, se pospone la maternidad a etapas más avanzadas, porque también el diseño de las políticas de protección social no concilian, no compatibilizan. Le quiero hacer 2 preguntas que no van en este tema, pero que están vinculadas también con el Ministerio. En los últimos días vuelve sobre el tapete, no es un tema nuevo, el tema de la seguridad de los equipos médicos que trabajan en la calle. Las ambulancias, tanto de los servicios mutuales como de los servicios públicos, en este caso de ACE, como también de los distintos médicos que salen a trabajar a los hogares y que viven situaciones de violencia. ¿Existe un protocolo? Eso lo ha dicho el Ministerio, sí, el sindicato médico, pero se está en una situación complicada. Hay un protocolo, esto lo ha liderado el sindicato médico por su rol, por la sensibilidad que esto tiene para el colectivo médico. Se está trabajando con ACE, en estos días hubo una situación que requiere profundizar medidas, revisar al día de hoy en qué está este protocolo, porque bueno, el sistema de atención domiciliaria, tanto de las emergencias móviles privadas como públicas, todo el colectivo médico, la enfermería domiciliaria, tiene y está inserto en una situación que también vive el país, que no está exenta de los problemas vinculados a la seguridad en el contexto que vive hoy el mundo, pero tenemos que estar muy atentos. Esto requiere los equipos de cercanía, los de Uruguay Crece Contigo, todos esos equipos hoy donde vamos a zonas donde hay una situación de inseguridad muy grande. ¿Se puede pensar en sacarlos, en bajar la cantidad de visitas que se hacen? Bueno, esto requiere, por eso en el protocolo y en el análisis que está haciendo tiene todas las... puede haber, son diferentes instancias, puede haber que hay que revisar en algunos prestadores porque un especialista a veces tiene que ir a domicilio cuando en la reorganización de los recursos quizás no tendría por qué, pero en la atención médica de urgencia, de emergencia, en lo que tiene que ver en un servicio de internación domiciliaria que ha tenido un impacto muy grande para los ciudadanos, siempre vamos a tener que tener una cercanía cerca de los domicilios donde están nuestros usuarios. ¿Vacuna contra la gripe? ¿Fechas aproximadas? Bueno, vacuna contra la gripe va a llegar a fines de abril. La OPS es de quien tiene la responsabilidad de garantizarnos la provisión a nuestro país. Estamos ajustando los tiempos de llegada porque cambiaron a último momento la prevalencia de los serotipos en la confección de esa vacuna. Estamos dándole un seguimiento y pensamos que a fines de abril vamos a tener la vacuna y desde ya estamos convocando a todos los colectivos que en cuanto llegue la vacuna nosotros vamos a hacer la difusión, que esté en cada uno de los puestos de vacunación público y privada, porque la vacuna sí tiene un impacto en la prevención de la gripe,
primera causa de enfermedad y mortalidad en el invierno para nuestros ciudadanos, sobre todo los dos grupos etarios, los niños pequeños, las embarazadas y los adultos mayores, y estamos convocando con gran énfasis al personal de salud, al personal de educación a vacunarse este año. Gracias por haber venido. Volvemos a conversar, nosotros continuamos en la mañana.